significado de economía, ¿verdad? Se recuerda que habíamos principiado planteando un sistema, cómo funciona el sistema capitalista en una forma bastante simple, ¿verdad? En donde están en juego únicamente los dos entes económicos individuales que se estudian de la microeconomía, que es la persona o las familias y las empresas. Se recuerdan que para esto di un marco teórico dentro del cual nos estamos moviendo en esos supuestos, ¿verdad? Para entender el modelito, pues, tenemos que entender que estamos en una economía cerrada. Quiere decir que no hay comercio con el exterior, ni importamos ni exportamos mercancías, ¿verdad? Y que solo están consideradas las empresas y las familias. Cuando el modelo supone que no hay ahorro, quiere decir que ni las empresas ni las familias acumulamos. ¿Qué acumularíamos las familias? Los factores de la producción. ¿Qué acumularían las empresas? Los bienes y servicios que elaboran, ¿verdad? Sino que todo se incorpora en el proceso productivo. Desde luego, el supuesto que las familias son las propietarias de los factores de la producción, son estos, y desde luego que el Estado no va a intervenir en la actividad económica, ¿verdad? No interviene el sector público, sino que se aplica la política que ya les platiqué, que deviene de la corriente filosófica del de las realidades de los fisiócratas, ¿va? De laissez-faire y laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar. Y les recuerdo que dije que la fisiocracia no era más que el estudio de la naturaleza, ¿verdad? Y donde ellos indicaban, argumentaban que lo único que generaba riqueza era el trabajo del campo, es decir, la agricultura, la ganadería, el pastoreo, esas labores, ¿verdad? Eso era la fisiocracia, pero desde luego estamos hablando de la Edad Media, ¿verdad? Jóvenes antes, mucho antes de la Revolución Industrial, en donde lo que prevalecía era el trabajo del campo, ¿verdad? Y algunas artesanías. Y desde luego el último supuesto es que hay competencia perfecta, lo cual, vuelvo a repetir, significa que hay muchos vendedores que nadie en particular va a ponerle el precio al producto y que hay muchos compradores que ninguno también actuando independientemente puede influir en el precio, ya que el precio es resultado del mercado. Muy bien, en ese sentido entonces veíamos que muy de la manera pero mucho más simple teníamos únicamente la corriente real o de producción que prácticamente obedecía a una actividad de trueque, en donde están viendo mi cursor, ¿va, jóvenes? Ahí sí ven, cuando meneo el cursor. Sí, bueno, efectivamente, entonces estamos en la cosa más simple de un sistema económico, viendo únicamente los dos entes económicos que le integran. Las familias, o sea, las personas, ¿verdad?, propietarias de los factores de la producción, que van entonces, en la simplicidad del sistema, primeramente a intercambiar, a llevar a cabo el trueque de lo que que las familias poseen, a cambio de lo que las empresas producen, que son bienes y servicios. Y por eso es que el modelo identifica que lo primero que se da en el sistema económico es la corriente real o de producción, porque se intercambian productos, ¿verdad? Por productos. Ok, pero en la medida que un sistema se va haciendo más complejo, tenemos que ir viendo, por ejemplo, que ya participa el dinero, ¿verdad? Y por eso hicimos otra presentación por ahí, en la cual entonces el trueque como primera actividad económica se va quedando en el olvido y ha surgido una nueva mercancía que se llama dinero, que tiene las características de ser acumulador de valor, ¿verdad? De ser, digamos, lo que les decía acá, acumula valor, que es un medio de cambio, es una unidad de cuenta, es decir, todo se mide en dinero, es la unidad de cuenta, ¿verdad? Y es un estándar de pagos diferidos, o sea, los futuros pagos, como el de un préstamo, ¿verdad?, también están establecidos en términos monetarios. Entonces la moneda empieza, recuérdense, esta no es una clase de economía monetaria, ¿verdad?, que pues, ya uno ve el origen de la moneda, las diferentes monedas, etcétera. Pero se recuerda que los fenicios fueron los que crearon la moneda, ¿verdad?, inventaron la moneda. Entonces, cuando hablamos de moneda, también se tiene conocimiento histórico de que los mayas utilizaban el cacao
como medio de cambio, que era la moneda, ¿va? Intercambiaban X número de pepitas de cacao por otras mercancías, porque era, ¿verdad? Pero ya intermediaba pues un tipo de moneda también en nuestra cultura maya. Entonces, con el dinero como mercancía del sistema, ¿verdad? Aunque ya son múltiples transacciones, pero ya el dinero facilita las mismas, ¿verdad? Porque ya no se lleva a cabo el trueque. ¿Qué significaba el trueque? Que si yo, integrante de una familia, tenía gallinas, por ejemplo, y quería que, ¿verdad? Que me vendieran un par de zapatos, que llevaba yo 5 gallinas para, ¿me entiende? Trocarlos, cambiarlos por un par de zapatos, ¿no? Entonces, eso era muy engorroso. Con el aparecimiento de esta mercancía denominada moneda, con las características que acabo de mencionar, que todo se pide en dinero, ¿verdad? Que es acumulador de valor, entonces yo ya voy y eh, pago, pago los bienes y servicios, ¿verdad? En dinero a las empresas, pero ya no les voy a pagar con mi trabajo, ¿me entiende? Con la renta del suelo, sino que ya en dinero. Por eso es que acá la gráfica dice que la remuneración en dinero que tiene los recursos naturales se denomina renta. La remuneración de dinero del trabajo es el salario. La del capital son los intereses, ¿verdad? Y de la capacidad de organización empresarial son los beneficios que obtienen, ¿verdad? Los que tienen ese liderato en las empresas. Ok. Y las empresas entonces tampoco van a llevar al intercambio sus bienes para recibir cosas materiales, no, sino que lo que van a recibir es dinero a cambio, ¿verdad? Ya va, es decir, a darse lo que es una segunda corriente en el sistema, que es lo que llamamos acá corriente nominal o monetaria, ¿verdad? ¿Cuál es su salario nominal? Se recuerda, para todos es muy común eso, la cantidad de dinero, ¿verdad?, que tiene asignada a su plaza. Por eso es corriente nominal o monetaria, porque ya es la corriente en dinero la que entra en el sistema económico, ¿verdad? Circular, hacer operar el sistema a través de la moneda. Recuérdense que últimamente, modernamente, también ya se está dejando por un lado en sí la moneda, las monedas de Quetzal o los billetes de Quetzal, y todo está siendo sustituido prácticamente por la tarjeta, ¿va? La tarjeta de crédito, ¿va? Que uno tiene. Entonces, yo acabo de estar en unos países en donde no aceptaban los dólares ni los euros, solo tarjeta, ¿va? Solo tarjeta de crédito. Entonces, pues ni modo, se le tuvo que dar bastante uso a la tarjeta y ahora pagar todas las cuentas que vienen y que están reportando, ¿verdad? Me estoy refiriendo a los países nórdicos. Por favor, no vayan a creer que es jactancia, es solo para dar el ejemplo que ya, inclusive los mismos países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea, ya solo están recibiendo tarjetas de crédito. Entonces, ¿verdad? Yo creo que con el tiempo va a prevalecer eso y en algunos otros países, también por ser uno extranjero, no aceptan monedas, ¿va? Ni dólares allá, sino que la tarjeta de crédito está tomando pues preeminencia en la actividad mercantil a nivel mundial. Correcto, entonces como ven, el sistema se ha ido aparentemente complicando más, porque en la medida que crece la población y se multiplican las empresas, de alguna manera se crean mucho más operaciones de orden mercantil. Imagínense que todos lleváramos nuestras gallinas, nuestras manzanas, nuestros productos a intercambiar por otros, sería la de no acabar, ¿verdad? Y entonces el dinero ha venido a facilitar mucho, mucho la transacción. Pero desde luego, el mismo sistema ha generado la necesidad de crear una institución que facilite este intercambio de bienes con dinero, de la remuneración de los factores de la producción por dinero, y es precisamente cuando el sistema ya se ve auxiliado a través del mercado, ¿verdad? Y entonces, en el sistema encontramos que hay un mercado de bienes y servicios producidos, ¿verdad?, al cual las empresas ponen a disposición de los consumidores y las familias ya llegan a dicho mercado a escoger y de modo, ¿verdad?, adquirir sus
los bienes para satisfacer sus necesidades, pero ya llegan con el dinero, ¿verdad? Ya no con cosas materiales, sino con dinero. Y entonces es el mercado de bienes y servicios el que entra a funcionar. De manera tal que uno de los beneficios de todo mercado, como se supuso al principio que estamos en mercado de competencia perfecta, es el mercado, en este caso de bienes y servicios, el que va a establecer el precio de equilibrio, ¿va? Que se alcanza como consecuencia de, de la presión que hacemos nosotros los compradores, porque el precio de los bienes vaya bajando, y por la presión que hacen los empresarios u oferentes, porque el precio de los bienes suba, de manera tal que es una acción racional la que tenemos los consumidores de tratar de comprar al menor precio. Y ahí, ¿en qué está encajando? Está encajando nuestra actitud racional en el principio racionalidad económica, que es obtener el mayor beneficio al menor precio posible. Esa es una actitud racional desde el punto de vista económico, pero por el otro lado, por el lado de la oferta, los empresarios también están tratando o están actuando bajo ese principio de racionalidad económica, es obtener los máximos beneficios al menor costo posible. Entonces, para que el empresario tenga máximos beneficios, ¿qué tiene que hacer? Tratar de vender sus cosas a mayor precio. Pero entonces es el mercado el que equilibra esas fuerzas. ¿Entienden? Por ejemplo, jóvenes, una cosa muy sencilla. Yo siempre hago la aclaración que los que más controlan de esto son las damas. Cuando van a los mercados de colonia o de barrio, las plazas públicas, donde están las canasteras o los marchantes, ofreciendo. Ahí uno, pues, ha tocado acompañar a mi esposa, pregunta, mira cómo está la docena de cebollas. Voy a suponer, porque no sé cómo esté. Le piden que, supóngase que 10 o 15 quetzales. Es el precio de oferta en ese momento. Viene la compradora y dice, no, te doy 10. Ahí que en ese 10, ¿qué está haciendo la compradora? Está forzando al oferente a bajar el precio, ¿verdad? Y cuando teóricamente nosotros nos referimos a que son las fuerzas de la oferta y la demanda las que equilibran el precio, ahí estoy dando un ejemplo de la fuerza de la compradora de querer bajar el precio a donde da, y de la fuerza del oferente de tratar de vender su producto a mayor precio, hasta que finalmente se ponen de acuerdo y es lo que establece el precio de equilibrio. ¿Me comprendieron eso de las fuerzas de la oferta y la demanda? O alguien, Sí, alguien la ha practicado en los mercados principalmente, que es donde se observa, ¿verdad? En un supermercado no se puede porque son precios fijos, ¿no? Ustedes. El mercadeo ahí o la lucha de precios estuvo entre los dueños del supermercado y el proveedor, que él trata de poner su producto en el supermercado a mayor precio, pero se lo bajan, ¿verdad? Porque el supermercado va a querer ganar también, en fin. Pero esas son las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿verdad? Pues eso lo estoy hablando en relación a esta corriente monetaria que ya está acá llevándonos al mercado de bienes y servicios. Igual fenómeno sucede en el mercado de factores de la producción. Si nosotros somos los propietarios de los factores de la producción, pues los ponemos a disposición en el mercado y las empresas tendrán que ir con dinero a ofrecernos. ¿Quiénes serían, jóvenes? ¿Quiénes serían los demandantes de los factores de la producción? ¿Quién de estos dos? las Las empresas. empresas. Bien, así es, correcto. Son los empresarios los que acuden a un mercado de factores de la producción, digamos, a tratar de localizar mano de obra, a tratar de arrendar algún bien, algún inmueble, o a tratar de obtener, por ejemplo, un préstamo del sistema bancario, ¿entienden? Correcto, ellos son los demandantes. Y aquí arriba, ¿quiénes son los demandantes? En el mercado de bienes y servicios. Las familias. Correcto, muy bien. Entonces ya Familias. tenemos el concepto de lo que es demandante, ¿verdad? Y que es oferente, ¿correcto? Muy bien, pues como vimos en el sistema, pues ya hicimos participar los elementos importantes en el sistema capitalista, ¿verdad?
originalmente el trueque, seguidamente introdujimos el dinero y finalmente el mercado de factores de producción y de bienes y servicios. Ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque lo otro sería considerar este sistema que estamos viendo acá con relación al exterior, pero ahí nos metemos ya a camisa de 11 varas, ¿verdad? Es más complejo. Ahorita la explicación era nada más por el modelo simplificado de la economía, ¿verdad? Que es este. Muy bien. Entonces, habíamos llegado a hacer unas conclusiones, ¿verdad? Bueno, que son estas. Que a través de eso se ha obtenido un modelo muy simple de la economía, despojado de muchas complejidades de la actividad diaria, con el objeto de mostrar en forma clara la esencia de un sistema de precios. Este modelo ha puesto en relieve el mecanismo de una corriente mediante la cual, de la circular, ¿va? Mediante la cual se obtienen y gastan los ingresos y se compran bienes y servicios, destacando la estricta interdependencia que existe en todas las unidades económicas que lo integran. Además, el modelo se ha señalado el papel clave que desempeñan los precios al equiparar cantidades demandadas y al equilibrar el mercado. Estos precios organizan la actividad económica del sistema, determinan los ingresos, organizan la producción y relacionan el consumo. En general, proveen a una sociedad de mercado del mecanismo para responder a los integrantes, a las interrogantes básicas: qué producir, cómo producir, para quién producir, ¿verdad? Esto es desde el punto de vista del oferente, pero desde el punto de vista de los demandantes, consumidores, sería qué comprar, ¿verdad? Cuánto comprar, a quién comprar, ¿verdad? Y entonces las respuestas las da en su totalidad el sistema, ¿verdad? Recuérdense que estamos hablando del sistema capitalista, o sistema de precios, o de economía individualizada, como se le denomina, ¿verdad? En el sistema capitalista lo que prevalece es decir, el lubricante que hace operar, que hace funcionar toda la maquinaria del sistema capitalista es el precio, ¿verdad? Ya sea a través de bienes que tengan mercado de competencia perfecta. Quiero recalcar que son los productos, los bienes, los servicios, los que tienen ese tipo de mercado. No la empresa denominada el trapiche, por ejemplo. No es la empresa en sí, es el producto que genera la empresa la que tiene el tipo de mercado, ¿verdad? Que puede tener mercado de competencia perfecta, puede ser su mercado es monopólico, su mercado es oligopólico, etcétera. ¿Está claro eso, verdad, jóvenes? La clasificación de ese mercado es por la competencia que tiene el bien. Ok, entonces vimos pues de manera simplificada este modelo clásico, que era el que se venía explicando hasta antes de ponerle el ingrediente ambientalista a la economía, y ahora se habla precisamente de que el sistema económico no es cerrado, sino que es abierto a la energía solar y a los materiales. Entonces, ya es un sistema abierto a la energía solar y materiales. Entonces dice por acá, lo expuesto anteriormente es el modelo simplificado de una economía cerrada, pero ahora el sistema económico se concibe como algo abierto, derivado de las aportaciones que hace la economía ecológica, la cual tiene como tema de estudio los conflictos entre la economía y medio ambiente. Se recuerda que dentro de las definiciones ahora de economía les dimos la definición, digamos, que considera el medio ambiente, ¿verdad? Eso, por favor, ténganlo presente. Aunque hay definiciones bastante sencillas, como la que hemos dicho, ¿verdad? Que la ciencia económica es la que estudia los problemas de la escasez y las necesidades que son ilimitadas, ¿verdad? Ustedes, o simplemente estudia los problemas de la escasez, pero ya hay una definición de economía derivada pues de las reuniones mundiales que se han tenido para tratar lo relacionado al ambiente. La economía ecológica no es simplemente una especialización de economistas, es más amplia. Es el estudio y la gestión de la sostenibilidad ecológica de la economía, es decir, busca el desarrollo sostenible. ¿Qué pasa? Cuando buscamos el desarrollo sostenible, es que todas las personas nos desarrollemos económicamente,
mejoremos nuestra educación, nuestra cultura, nuestro bienestar, nuestro nivel de vida, pero que sea un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que con el hecho de que mejoremos nuestro nivel de vida no quiere decir que exterminemos con todos los recursos que la naturaleza nos provee. No, hay que manejarlos adecuadamente, a efecto que sean sostenibles para poder seguir prestando los servicios de la madre naturaleza en las futuras generaciones, ¿verdad? Y no como ha sucedido con algunas especies de flora y fauna en donde se han exterminado por un mal uso de los mismos. Entonces, de eso es lo que se preocupa precisamente la economía ecológica, que ve el planeta Tierra como un sistema abierto a la entrada de energía solar y de materiales, pero abierta también a la salida de residuos, solo en parte reciclables. Entonces, en cuanto a la sostenibilidad, miren, aquí agregué esta lámina que no tenía antes. En ecología, la sostenibilidad o sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen en producción en el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión, se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. La sustentabilidad se define como la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. ¿Me entiendes? Si nos excedemos en esa capacidad que tienen los recursos naturales de levantarse y reproducirse, lo vamos a acabar, ¿verdad? Lo vamos a exterminar. Finalmente, la importancia de la sustentabilidad es producir bienes y servicios a partir de nuestros recursos naturales, energéticos, económicos, etcétera, a un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual no produzcamos más contaminantes de aquellos que pueden absorber el medio ambiente sin ser perjudicados. ¿Qué quiere decir esto último? Que vean, la naturaleza es sabia. La naturaleza, digamos, tiene cierta resistencia y es capaz de sobrevivir a determinados niveles de contaminación que son aceptables para mantener la sostenibilidad. Pero cuando esa contaminación es exagerada, las especies se mueren, ¿verdad? Todo sucede así en la vida. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya el esquema de la economía, ¿verdad? Abierta a la energía solar y materiales. Aquí ven ustedes que el sistema, que es este recuadro que está aquí abajo, pues entra la energía solar, ¿verdad? Entra la energía solar al sistema, ¿verdad? Y precisamente utiliza las materias primas. La energía solar es una energía útil, ¿verdad? Que va a entrar al sistema, ¿verdad? Que conjuntamente con los materiales se aprovechan en el proceso productivo, ¿verdad? Aquí tenemos la economía cerrada, pero estas ya son las cosas que abren el sistema. Mire, a la energía solar y a la utilización de materiales. La energía solar a través de la energía útil. Después del proceso productivo, ¿qué sucede? Salen los desechos, los residuos materiales, ¿verdad? Salen los residuos, como por ejemplo en las cervezas de lata, todavía son reciclables algunos productos, ¿verdad? Algunos desechos son reciclables, como por ejemplo el papel, los metales, ¿verdad? Las latas de cerveza, el vidrio, todo eso es reciclable. Pero hay algunos residuos que efectivamente se van al espacio. ¿A qué? Precisamente a provocar calor disipado, o sea, es una energía degradada. Una energía degradada significa que es una energía, pero que ya no es capaz de dar movimiento, sino se queda el calor disipado en el espacio y por eso vienen los problemas ambientales de calentamiento global, ¿verdad? De la situación aquella del invernadero, ¿verdad? Entonces, en parte son reciclables algunos productos y que entran nuevamente al sistema. Por eso le llaman que
la economía ya no es cerrada, sino que es abierta precisamente a la energía solar. Para esto influyen algunos principios de la termodinámica, como por ejemplo, dice, en el modelo anterior la naturaleza juega un doble papel, que suministra recursos al sistema y es receptora de residuos. Intervienen desde luego leyes, como por ejemplo la termodinámica es la ciencia que estudia la energía y su transformación. La primera ley de la termodinámica dice que la energía se conserva. Por tanto, la energía del petróleo, del carbón o del gas ya quemados no se pierde, sino se transforma en calor disipado. ¿Entiende? Que es este que está aquí. Porque en el proceso productivo utilizamos, por ejemplo, diésel o gasolina en las maquinarias, en nuestros vehículos. ¿Qué pasa? Bastante se quema, pero otra sale, ¿verdad? Ustedes a través del escape. Son esos residuos de carbono y dióxido de carbono y metales que van ahí en el humo, ¿va? Eso va a provocar, como es una energía degradada, lo que va a provocar es el calentamiento global, ¿va? Y la segunda ley es que el calor disipado ya no es capaz de dar energía de movimiento, es decir, ya no se puede utilizar para nada, ¿va? ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando hay maquinaria movida con leña? Efectivamente, ¿verdad? Provoca calor y se aprovecha parte de la energía. Pero recuérdense que hay un calor disipado que sale por la chimenea, ¿va? ¿A qué va? A la contaminación de puertas adentro y puertas afuera, como le llama la teoría. ¿Verdad? En las puertas adentro es el humo que inhalan las cocineras, ¿va? Que es cancerígeno, provoca cáncer. Y lo demás, pues se va al ambiente, a la atmósfera, al calentamiento global y a afectar la capa de ozono, como van a leer ustedes en un documentito que les vamos a facilitar posteriormente, que se trata de problemas ambientales. Muy bien, jóvenes, entonces a eso es que le están llamando los ecologistas, pues que es una economía abierta, ¿verdad? Ya no debemos de pensar en una economía cerrada como el modelito anterior, sino que va a ser abierta a la energía solar y a las materias primas, ¿verdad? Que entran al proceso productivo, pero que finalmente pasan a la contaminación, con excepción de algunas que sí se pueden aprovechar a través del reciclaje. Pero la mayoría entonces se quedan como calor disipado, afectando pues la contaminación ambiental. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Quienes han venido dando la secuencia de la fotografía, ¿están ya completos? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Muy bien, entonces, si no hay ninguna inquietud o comentario al respecto, paso al siguiente tema. Y es que la persona humana, pues, una de las características fundamentales es que es, digamos, padece de las necesidades, ¿verdad? Ustedes, como una característica humana de la necesidad. Entonces, la economía la estudia, así como estudia las necesidades humanas, también estudia los bienes, ¿verdad? Dice, el ser humano hace dos funciones en el sistema económico, como consumidor o demandante, que lo hemos visto, ¿verdad? Y como productor o oferente. Aquí están los dos entes económicos que hemos visto en el sistema simplificado. Como consumidor, se enfrenta a dos problemas básicos que no puede eludir, ¿verdad? Que son sus necesidades y la elección de los bienes que son escasos, porque ya no hay bienes en abundancia. Recuérdense que por teoría decimos que el oxígeno es un bien, bueno, es un bien gratuito, porque ahorita ustedes, si se ponen a pensar, estamos respirando oxígeno de manera gratuita, como un don que nos da la naturaleza, estamos respirando, ¿verdad? De forma gratuita. Decimos que es ilimitado, pero de entre comillas, porque la verdad es que si seguimos contaminando lo vamos a perder. Fíjense que hay ciudades en donde tienen algunas cápsulas y usted se pone la mascarilla y paga en moneda, o hay clínicas en donde lo que le venden son minutos de oxígeno en esas ciudades tan contaminadas. Yo no sé si hay en el Distrito Federal, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo, con mucho plomo por lo de los vehículos, ¿va? Por el humo de vehículos.
Entonces ya se paga. Ahí el oxígeno ya no es un recurso gratuito e ilimitado. ¿Por qué? Porque tiene incorporado el trabajo del hombre para su aprovechamiento y por eso es que se cobra, ya tiene un precio. Entonces, al tener un precio ya es un bien económico, ¿verdad? No gratuito como el que estamos respirando nosotros de momento. Muy bien. Entonces, la economía estudia a la persona precisamente por las necesidades y por el comportamiento que la persona tiene cuando actúa con el apremio de sus necesidades, de ellas, ¿verdad? Entonces, la necesidad la define algunos autores que es un estado afectivo debido a la ruptura del equilibrio psicofisiológico que constituye el bienestar por la carencia de un bien satisfactorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona está satisfecha en todas sus necesidades, se supone que está en equilibrio, no tiene ningún malestar. Pero una vez empieza a sentir la necesidad y carece del bien satisfactor, principia a tomar conciencia que tiene hambre, que si no satisface o tiene sed, que si no la satisface empieza con dolor de cabeza, a deshidratarse, que son manifestaciones del organismo físico de la persona, ¿verdad? Deshidratación por falta de líquidos, o bien se acalambra con dolores abdominales hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no está en bien satisfactorio. Entonces, la economía no ha dejado de lado eso, sino que lo estudia y ha definido precisamente la necesidad como ese estado afectivo, ¿verdad? Que rompe el equilibrio de la persona porque le hace falta pues un bien satisfactor. Esa es la definición de necesidad. Las necesidades, pues hay varias clasificaciones, algunos autores las clasifican en físicas y psíquicas. Claro, una necesidad física es la cuya acción es en el órgano físico, es decir, la que afecta la carencia del bien satisfactor, afecta a nuestro físico, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Y las psíquicas son aquellas que afectan la mente de la persona, ¿verdad? Acción de lo psíquico. Te aleja del sentido económico, dice Francisco Zamora, que es uno de los autores. Entonces, ¿cuándo tengo yo una necesidad física? Jóvenes, ¿algún ejemplo? Cuando estoy cansado, necesidad de dormir. Cuando tengo hambre. Ustedes como ahorita tomé agua, ¿verdad? Ustedes tengo hambre y como. Esas son necesidades físicas que la voy a satisfacer con bienes, ¿verdad? Específicos. Pero las necesidades psíquicas son aquellas que afectan la mente de las personas. Por ejemplo, nadie me dejará mentir que cuando la madre deja al bebé, por ejemplo, en la cuna o en el pesebre, lo que sea, dormido, pero solo despierta y al no sentir la cercanía de los brazos de su mamá, empieza a llorar, ¿verdad? Porque necesita el calor humano de su madre, de la protección y todo. Entonces, esa es una necesidad psíquica, ¿verdad? Del bebé. Por ejemplo, cuando alguien cae en depresión, muchas veces es derivado de necesidades psíquicas, del acompañamiento de alguien por falta de compañía, por falta de otra persona con quien dialogar. Se quedan, ¿verdad?, sin comunicación con nadie y se caen en depresión. Son depresiones que es la afectación precisamente de una necesidad psíquica que no se ha logrado satisfacer, como la compañía de alguien, por ejemplo. Otra cosa, como eso sí ha sucedido, ¿verdad? Hay quienes se han suicidado por falta de correspondencia en el amor de otra persona. Se suicidan. Estas son necesidades psíquicas que tuvieron, que no fue correspondida, ¿va? ¿Entienden? Afecta al aspecto psíquico. Bueno, otros autores entonces las clasifican como presentes y futuras, de consumo y de producción, atractivas y repulsivas. Muy bien. Presentes y futuras. ¿Qué quiere decir con el presente? Aquellas necesidades que estoy sintiendo en el momento, ¿verdad? En el día a día, como el beber, el comer, el vestirme. Es levantándome, necesito vestirme, o es levantándome, necesito asearme, ¿me entienden? Por la necesidad del agua. Esas son presentes.
Y futuras son aquellas que podemos prever la satisfacción de las mismas a un plazo determinado. ¿Por qué razón? Además de ser un principio racional, de racionalidad económica, pero entre otras de las razones por las que el ama de casa va al mercado y compra, no va a comprar para el hoy, compra, no sé si cada semana, cada 15 días, se atrinchera ahí de bienes satisfactores. ¿Por qué? Porque ella ya sabe que mañana, pasado, dentro de 3 días, 4 días, tiene necesidades de eso y de aquello. Entonces esas son, digamos, necesidades futuras que está previendo el bien satisfactor. Y entonces realiza la compra. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Bien, estamos entendiendo. Ahora, cuando son como aquí son clasificaciones pues que pueden caer, no son, ¿cómo les dijera yo? Las presentes son de consumo, por ejemplo, ¿verdad? No es que sean independientes unas de otras, sino que se complementan. ¿Cuándo es de consumo? Pues cuando el sujeto necesita atraer a su cuerpo, ¿verdad? O a sí mismo el bien satisfactor. Entonces es de consumo. ¿Cuándo es de producción? Pues cuando el empresario necesita comprar su materia prima que va a utilizar en el proceso productivo y que puede, pues, digamos, se puede decir que también es futura, porque el proceso productivo se va a dar durante determinado tiempo para la cual él atrinchera ahí sus insumos, su materia prima, su madera, sus clavos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esas serían necesidades de producción. Ya tiene todas las compras para el proceso productivo que va a ir utilizando en la medida que se va generando el producto, ¿verdad? Hay otra clasificación también, en que hay necesidades atractivas y otras repulsivas. Por ejemplo, jóvenes, yo tengo ahorita sequedad en la garganta, tengo una necesidad de beber agua, y lo estoy haciendo, ¿verdad? Ustedes me están viendo. ¿Esa qué es? ¿Una necesidad atractiva o repulsiva? Atractiva. Correcto, estoy trayendo el bien satisfactor a mi cuerpo, ¿verdad? Pero resulta que también sucede lo contrario. Hay necesidades repulsivas. Por ejemplo, alguien que por X o Y motivo le da náusea. A mí me acaba de pasar con esto del COVID, me dio ese famoso COVID B1 o 2 o no sé qué, que entre una de sus características es la náusea. No podía no soportaba que me llegara olor a comida, ¿va? ¿Me entienden? Entonces era repulsiva. Otra cosa era, por ejemplo, aquí, pues desde luego algunas personas no miden el beber o el comer. Si bien es cierto, al principio tuvieron necesidad de beber, pues es atractiva por cuanto que atrae a su cuerpo el líquido que sea, cerveza, por ejemplo, es atractiva. Pero llega un momento en que se satisface esa necesidad y si siguen bebiendo en exceso, lo que va a generar es otro desequilibrio en su organismo que va a provocar necesidades repulsivas. Y entonces van a sacar el exceso. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Jóvenes? Tanto en las comidas como en las bebidas hay necesidades repulsivas, ¿va? Sí, correcto. Correcto. Sí. Eso sucede a Sí, veces. Lick. Muy bien, entonces ahí entendimos pues esas clasificaciones que dan. En el estudio de las necesidades siempre es necesario hablar que tiene determinados atributos o características, ¿va? En primer lugar, las necesidades son ilimitadas en número. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Hablé del bebé, cuyas necesidades era, por ejemplo, amamantarse, ¿verdad? Ya sea con la madre o con la lactancia materna o bien con leche de pacha, ¿verdad? Como sea. Y la otra cosa que también tienen necesidades es que los cambien cuando la naturaleza ha provocado accidentes ahí, ¿verdad? Que los cambien o necesidades psíquicas de tener siempre los brazos de la mamá o el calorcito, ¿verdad? Quien lo carga, etcétera. Ok. Pero en la medida que este niño crece,
y gatea, por ejemplo, ya tiene otras necesidades, ¿verdad? Ya no es el pañal, ya hay que vestirlo, ya que trajecitos, etcétera. Va creciendo, va sumando necesidades. Hay que tiene que ir a pre-kinder, que a kinder, que a párvulos, que le suman un montón de necesidades a uno en el desarrollo de nuestra vida. Y entre más crezcamos y más nos desarrollemos, más necesidades tenemos. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Sí, Lick. Así es, Lick. Por eso es que en la medida que nos vamos desarrollando, tenemos cada vez más necesidades. Y por eso es que la teoría dice que las necesidades son ilimitadas en número, ¿verdad? Fíjense pues, familias campesinas, en realidad comen, es decir, sencillo, desde luego, por su nivel económico, pero no presentan mayores necesidades que la que uno que vive en el área urbana. No tienen el problema de que ya viene la camioneta, me voy ahí, que ya tengo que ir a estudiar, que, ¿verdad? Algunas satisfacen comprándoles carro, otros motos, otros bicicletas, etcétera. Ellos no, con más sencillez, ¿verdad? Por el mismo nivel de vida. Pero en la medida que se desarrolla, se va poniendo la vida más compleja. Ya necesito carro, ya necesito, ¿verdad? Que no es por molestar que uno a veces quiere carro, o el problema de transporte colectivo que es malo en Guatemala, ¿va? ¿Me entienden? Entonces, sí es cierto que las necesidades son ilimitadas en número, van creciendo, van creciendo. Por el hecho, cuando ustedes ya se gradúen de profesional, van a tener necesidad de estar inscritos en el colegio profesional y pagar su cuota mensual y acudir a las asambleas, ¿verdad? Etcétera. Todo va subiendo, todo va creciendo, necesidades van creciendo, creciendo. Ok. Otra de las características o atributos es que compiten entre sí. Una necesidad compite con otra. Por ejemplo, tengo sed, por lo tanto, debo de utilizar agua, ¿va ustedes? Para calmarla. Porque tengo calor y tengo sed. Pero ¿qué pasa? Tengo, por ejemplo, una camisa sucia. Necesito lavarla. Ahí ya estoy compitiendo con ese bien satisfactor, ¿verdad? Está la necesidad de lavar ropa o, por ejemplo, de lavarme o de bañarme, y está la necesidad del cocimiento de alimentos. ¿Me entiende cómo van compitiendo? Solo con bien agua, por ejemplo, lavarse, bañarse, regar la grama, regar las flores, cocinar, lavar el carro, por ejemplo, bañar al perro o darle de beber a los animalitos, etcétera. Entonces compiten entre sí de manera tal que cuando el bien satisfactor es limitado hay que hacer un uso bien racional del mismo, priorizar necesidades, que es lo que conlleva el principio de racionalidad económica. Tengo que hacer una clasificación de mis necesidades y en un orden de importancia para poderlas satisfacer. ¿Por qué? Porque los recursos al final son escasos y las necesidades son ilimitadas. Por ejemplo, puedo tener mi sueldo de 5,000 mensuales. Recuérdense, tengo que pagar el apartamento que alquilo o la casa que compré, tengo que comer, tengo que vestir a la familia, ¿verdad? Alimentarla, etcétera. Entonces, nuestras necesidades compiten entre sí, compiten con relación a qué hacer con esos 5,000, ¿va? ¿A cuál de todas voy a satisfacer? Ahí es donde compiten entre sí las necesidades. Entonces, el ser humano racional tiene que hacer una clasificación de sus necesidades, priorizarlas de la más importante a la menos importante, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a ir a ver a la selección nacional donde se pagan, puedo suponer, 100 quetzales por el partido, si todavía no he comido, si todavía no he comprado los cuadernos, no he hecho esto, cosas más importantes, pues, ya que lo otro es una diversión, entonces no voy a satisfacer diversiones antes de las necesidades básicas e importantes. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Sí, Bueno, muy bien. Sí, licenciado. Ok, entonces ya entendimos esto, son ilimitadas, compiten entre sí. Otra atributo o característica es que son complementarias. ¿Qué quiere decir? Que se me presenta una necesidad y se complementa con otra.
¿verdad? Por ejemplo, alguien se va a bañar. Bueno, ¿qué requiere? Agua. Pero también tiene la necesidad de enjabonarse, ¿va ustedes? Para asearse mejor. Entonces, comprar jabón. Se le presenta la necesidad no solo de bañarse, sino también necesita shampoo. ¿Me entienden? Entonces, se complementan unas con otras. Por ejemplo, en esta tacita tengo té. Para satisfacer la necesidad de beber, ¿qué pasó? Se complementa las necesidades. La necesidad del té, del agua, necesidad de azucarar, por lo tanto necesito otro bien, ¿verdad? Necesidad de echarle azúcar. A eso se refiere la complementariedad, ¿verdad? O tengo hambre. Bueno, ¿cómo? Pero al final, para poder digerir bien mis alimentos, necesito tomar agua. Entonces se van complementando. ¿Entendemos, verdad? Va, y quienes comen con picante, necesitan echarle su picantío, ¿verdad? Para sentir mejor. Yo despertándoles el apetito estoy por la hora. Muy bien. Otra característica. Pueden crearse artificialmente, ¿verdad? Y esto es lo que aprovechan muchos mercadólogos, ¿verdad? Porque pueden crear las necesidades artificialmente. Por ejemplo, en calor. Yo no sé por qué no he pasado últimamente por ahí por el Trébol, pero recuerdo que había unos grandes anuncios sí, de cerveza, ¿verdad? Ahí a lo alto, donde estaba hasta con hielo la cerveza y las gentes estaban sudando, tomándose una cerveza. Ahí que está creando psicológicamente ese anuncio, provocando que a las personas les dé sed, ¿verdad? Y les dé el deseo de tomar una cerveza. Entonces ahí las necesidades se crean artificialmente. Antes recuerdo que en esos mismos letreros así, vallas publicitarias se llaman, estaban unos fumadores, unos vaqueros, ¿verdad? Con Marlboro, o algunos otros tomando cerveza con unas damas bien bonitas en el puerto y bailando, ¿verdad? Entonces, eso es crear necesidad artificialmente, ¿verdad? ¿Entienden? Hay medios para influir en la mente de los consumidores y crearles la necesidad. Por eso es que todos los anuncios mercantiles en la televisión a eso llevan, a crear la necesidad, ¿verdad? De consumir el producto, crearme la necesidad de ese bien. Por eso se dice que las necesidades pueden crearse artificialmente. Muy bien. ¿Alguien me puede dar un ejemplo o comentario al respecto? ¿Jóvenes? ¿O alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿O estamos cenando? ¿Qué Claro, más? Todo bien, Lick. ¿Estamos bien? Va. Ok, entonces pasamos a la siguiente. Recuérdense, aquellos eran atributos de las necesidades, ¿verdad? Ilimitadas en número, compiten entre sí, son complementarias, se puede crearse artificialmente. Ahora vemos las características, que son dos esenciales, que es la calidad y la cantidad, y una que es ocasional. Cuando digo ocasional es que no se presenta siempre, ¿verdad? Sino que en algunas ocasiones. Muy bien. Pero las características esenciales es la calidad y la cantidad. La calidad, dice, es el conjunto de peculiaridades que la hacen diferente a las demás. O sea, cada necesidad tiene sus propias características. Por ejemplo, el comer. ¿Qué significa el comer? Tiene la característica de atraer el bien satisfactor, morderlo, masticarlo, de tragarlo a ustedes. Eso es diferente a la necesidad de beber, porque es atraer el bien, necesidad atractiva, que implica nada más tragar, va, absorber y tragar. Es diferente, porque cada quien tiene sus propias peculiaridades. O por ejemplo, el comer y el vestirme, totalmente, ¿verdad? Diferente. Una cosa es vestirme una prenda y otra cosa es comer, etcétera. Esa es la calidad de las necesidades, ¿verdad? La cantidad, bueno, aquí ya revela la amplitud
del desequilibrio y determina el monto a satisfacer. Por ejemplo, hay alguien que dice, es que tengo hambre, bueno, pues se conforma con, por ejemplo, con un pan, pero es que tengo mucha hambre, ya compró una hamburguesa o doble hamburguesa, o no sé cómo le llaman, hasta de 3 niveles que hay, ¿verdad ustedes? Eso es la cantidad. Yo la satisfago, por ejemplo, con una taza de té, por ejemplo, otros la satisfacen con un medio litro, con un litro. A eso se refiere la cantidad, es la amplitud del desequilibrio de la necesidad que está combatiendo ese bien, ¿verdad? Ok, y la característica que es ocasional, que no se da siempre, es la intensidad. Es el grado de apremio, de prisa, que la necesidad genera en el individuo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Por ejemplo, estoy jugando fútbol, he sudado, ¿verdad? Bastante, por lo tanto tengo sed, pero el partido no ha terminado, no han pitado al medio tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Y no lo han suspendido por lesiones o fouls, etcétera, sino que continúa. Y yo con la sed que ya no aguanto, ¿va? Deseando que terminen, que piten luego para que se termine el partido y así poder salir a tomar agua, ¿va? Pero si eso se tardara, me empieza a doler la cabeza, por ejemplo. Eso ya es intensidad. Por eso es que es ocasional, no se da siempre, ¿verdad? Pero se va a dar siempre y cuando el bien satisfactor no esté cerca, no esté a la mano. Pero si hoy por hoy yo tengo sed, pues inmediatamente me levanto y le sirvo algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo estuviera en una montaña, por ejemplo, y no hay ninguna fuente de agua? O mejor dicho, estoy en el desierto y no hay agua. Ahí la intensidad de la necesidad es mucha, ¿verdad? Entonces de eso va a depender, de qué tan cerca se encuentre el bien satisfactor para llegar a sentir esta característica ocasional que es la intensidad, ¿verdad? Hay quienes tienen mucho apetito, ¿verdad? Que lo sienten y ya al nomás llegar a la casa abren el refrigerador y se atragantan las cosas, ¿verdad? Otros con necesidad de comer, pero más tranquilos, ¿verdad? Muchas veces las satisfacen con un bocado de algo y ahí se quedan. ¿Estamos? Jóvenes, entendimos esto, ¿verdad? Licenciado, disculpe, Sí, ¿será que Lick. podría repetir un poquito lo de la cantidad? Es que ese no me quedó un poco... Sí. Cuando hablamos que la cantidad revela la amplitud del desequilibrio, recuérdese que la necesidad, la definición es que es el rompimiento del equilibrio físico-psíquico por carecer de algo, ¿verdad? Entonces voy a suponer, tengo sed. ¿Por qué se presenta la sed? Porque ya empieza en mi organismo un desequilibrio físico por falta de líquido. Entonces, pero entre más tarde me llegue ese satisfactor, ¿verdad? Yo tengo cada vez más sed, cada vez más sed. Entonces hay quienes satisfacen la sed con 2 tragos, otros con una taza, otro con 1 litro. Esa es la amplitud del desequilibrio. Por eso decimos, es que la necesidad de sed de Juan la satisfizo con 1 litro, la necesidad de sed de Pedro con un vaso, por ejemplo. Esa es la amplitud, ¿verdad? Es la cantidad del bien que va a consumir para satisfacer la necesidad. Así como el hambre lo puede satisfacer con 2 tortillas, otros serán 5, ¿me entiende? En cada persona pues puede ser diferente la cantidad para satisfacer la necesidad, ¿verdad? Claro, en la mayoría, con todos normales, cuando tenemos necesidad de calzarnos, pues lógico, son 2 pies, toda persona normal, se satisface con los zapatos, ¿va usted? Esa es la cantidad, ¿cierto? Ahora el frío, eso es relativo, ¿va? Porque si tengo frío y me es mucho frío, un suéter, una chumpa, un abrigo, eso va a depender, esa cantidad va a depender de qué tanto es el desequilibrio que yo tengo ocasionado por el frío. ¿Vamos, compañero? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, no habiendo otra preguntita o duda, jóvenes. Nada. No, licenciado, por el resto... No, licenciado, gracias. Muy bien, entonces vamos ahora a conocer los bienes. Ya vimos las necesidades, ¿verdad? Como sus características, sus atributos. Ahora veamos los bienes.
clasificaciones podemos encontrar en los libros de texto muchas, ¿verdad? Pero nosotros hemos tomado estas para su estudio. Y abajito hay otras, pero entonces las vamos a ver por su abundancia, por su naturaleza y por su uso. Entonces, cuando se clasifican los bienes por su abundancia, los autores dicen que hay bienes económicos, otros son raros, otros son libres, naturales o gratuitos. Esto es por la cantidad de bienes que hay, ¿verdad? Abundancia. Económicos. La característica, joven, de todo bien económico es que es útil y escaso. El hombre se esfuerza para obtenerlos, ¿verdad? Es decir, van a tener un precio en el mercado a ustedes para obtenerlo. Raros. Son únicos y difíciles de reproducir. Cuando un bien, un raro, por ejemplo, una obra de arte, ¿verdad? Una pintura, resulta que son raros, pues solo una va a ver, ¿va ustedes? Lo original. Alguien de los que les gustan las artes, de toda esa gente adinerada, pues compra el cuadro de algún famoso autor, ¿va? Entonces él se queda satisfecho de esa su necesidad de tener la obra de tal artista. Esos son los bienes raros. Cuando son libres, naturales o gratuitos, son aquellos que son útiles, pero no son escasos. No requieren el trabajo del hombre para obtenerlos. ¿Cuáles serían esos? Quiero dar un ejemplo anteriormente. Un ejemplo de bien libre, natural o gratuito. El agua. El aire. Correcto, el aire que ya hablé, ¿va? Este es un bien libre. Si te estoy hablando del agua en la orilla de un río, también va a ser libre, porque el agua corre, va por su naturaleza. Pero ya el agua entubada que nos viene a la casa, recuérdense que esa ya tiene un proceso productivo, ya tiene incorporado el trabajo del hombre y también tiene un precio. Entonces eso ya no es libre. Probablemente sea del mismo río que me referí, pero ya tiene un proceso productivo. Y entonces eso ya es un bien económico, ¿verdad? Libre porque la naturaleza nos lo provee y no nos cuesta nada, ¿verdad? Ustedes obtenerlo, como muy bien ejemplificó la compañera, el aire que respiramos, ¿verdad? Ok, eso es por su abundancia. Por su naturaleza intrínseca, es decir, de las características propias del bien. Puede ser tangible o intangible. Los tangibles son aquellos que tienen un tamaño, tienen un olor, tienen un sabor, una textura, los toco y son porosos, ¿va? O si lo toco, emite un sonido, por ejemplo, una campana, ¿va? Toco el vidrio, ¿verdad? O la porcelana, tiene un sonido. Lo palpo con el tacto y tiene un tamaño, tiene una forma. En realidad, son detectables a través de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Porque aquí cuando digo tamaño es la visión, el olor es el olfato, ¿verdad? Entonces el sabor es el gusto, la textura es el tacto, el sonido del tacto, el sentido del oído también, el sonido. Eso es que son tangibles, ¿verdad? Los podemos ver, oler, saber, etcétera, ¿verdad? Intangibles son las que satisfacen necesidades psicológicas o de carácter humano. Por ejemplo, el amor de una madre hacia el bebé, ¿verdad? Hacia sus hijos. Sabemos que existe, pero no lo puedo ver ni tocar. El bebé lo sentirá, ¿va? Ustedes, que lo están cargando con cariño. O el amor en términos generales, ¿va? Lo sentirá la otra persona. Y entonces esos son intangibles, no se pueden ver ni tocar, ¿verdad? Sin embargo, existen, pues, porque es la persona que se beneficia, ¿verdad? Por eso se dice que satisfacen necesidades psicológicas o de carácter humano. Licenciado, Sí, ahí entraría prácticamente nada más lo que diferimos de como sentimientos, ¿no? de Con lo último que nos explicó, de los los, intangibles. los intangibles que entrarían ahí, dice. Prácticamente los sentimientos, ¿no? Correcto, los sentimientos, sí. Por ejemplo, como humanos, a veces sentimos, por ejemplo, rechazo a algunas personas, ¿va? Ustedes, que los marginamos. Pues es un sentimiento de carácter que afecta el psíquico de las personas, ¿va? Porque a veces oigo, se dice o se oye, es que se me cae mal y lo odio, y no sé qué, ¿va? Esos son, desde luego ahí son negativas, pues, ¿va? Pero son,
son de cuestiones psicológicas, pero lo contrario de eso sería el cariño, el amor, la atracción, ¿verdad? Ustedes, que son intangibles, ¿verdad? Muy bien. Por último están estos, que son la clasificación por su uso. Entonces los bienes pueden ser de consumo y de producción. Recuérdense que hay necesidades de consumo y de producción también, ¿va? Presentes y futuras. Mire cómo van coincidiendo. Entonces para eso están estos bienes, ¿verdad? Por su uso, de consumo. Satisfacen necesidades de manera directa e inmediata. Y de producción, que pueden ser intermedios, como los insumos, o de capital, ¿verdad? Edificios, maquinaria, que son de más duración. Los intermedios son de menos duración, de uso de corto plazo, y estos son de largo plazo. Entonces, de consumo, ¿quién me da un ejemplo de un bien de consumo? Un helado, Correcto, un helado, ¿verdad? Satisface necesidades inmediatas. Los alimentos, las bebidas, ¿verdad? Ustedes, muy bien. Y de producción, pues desde luego, de combustible, los lubricantes, la madera cuando es materia prima, ¿verdad? Ustedes, que se va a procesar, se van a hacer escritorios, se van a hacer muebles, ¿verdad? De capital, pues los bienes de capital son las edificaciones, la maquinaria, que son más, como bienes, son más duraderos, ¿verdad? Y los intermedios son los que se utilizan directamente en el proceso productivo para la generación de bienes o servicios. Por eso son de producción, ¿verdad? Y de consumo. ¿Ok? Finalmente, del tema, hay bienes por la relación que guardan unos con otros. Existen bienes que tienen cierta rivalidad entre ellos, ¿verdad? O son sucedáneos o sustitutivos o reemplazables. Son los que compiten entre sí para satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, la sed. ¿Cómo podemos satisfacer la sed? Tomando agua. Con café, con agua gaseosa, agua Correcto. pura. Todo lo que Coca. es líquido, a ustedes, Todo lo que está café, líquido. leche, té, agua pura, gaseosas, qué sé yo, cerveza, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son bienes rivales o sucedáneos o sustitutos, ¿verdad? Si no hay agua, voy a decir, por ejemplo, si no tengo teta, pues tengo café. No tengo café, pues tendré agua, ¿va? Entonces son sustitutos. Rivales, porque pueden competir entre sí para satisfacer la necesidad, ¿va? Por eso se les denomina así también. O reemplazables también, ¿va? No hay té, se los reemplazo por café, no hay café, reemplazo por leche, finalmente por el agua, ¿va? Pero la cosa es satisfacer la necesidad. ¿Cuándo son complementarios? Cuando se utilizan en forma conjunta y simultánea para satisfacer una necesidad específica. Ejemplo, en la construcción, el cemento, la arena, la cal, el hierro, la madera, la piedra, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, tomando una taza de té. ¿Ahí qué bienes hay que se complementan, jóvenes? La tetera, la taza. ¿Correcto? El azúcar. Pero sí, para El azúcar, el agua, la servidora para menearla. El té en sí. correcto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el café con el azúcar y el agua, ¿va? Son complementarios. Pero el café, azúcar y agua también pueden ser sucedáneos de una taza de té o de una de leche, ¿me entienden? Son sustitutivos. Ok. Entonces, complementarios son los que se utilizan juntos, ¿verdad? Y simultáneamente. Independientes, bueno, aquí nada, no tienen nada que ver entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, no compiten entre sí para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, tengo necesidad de sed. ¿Qué tengo que ver con un neumático de vehículo, por ejemplo? Nada que ver, ¿verdad? Entonces ahí son bienes totalmente independientes, no tienen ninguna relación, ¿va? O una pera, un sombrero, un neumático, etcétera, ¿verdad? Tienen muy, muy distantes las necesidades, ni siquiera son parecidas, ni nada, totalmente
independientes, ¿verdad? ¿Estamos con eso? Sí, licenciado. Bueno, con eso estaríamos dando por terminado este temita de bienes y ¿qué? Las necesidades y los bienes. Y entraríamos entonces ya al siguiente tema, que ya es el mercado, pero que este sí está bastante prolongado. Sin embargo, vamos a empezar a conocer lo que es el mercado, ¿verdad? Ya me he referido al mercado en varias ocasiones, pues que viene siendo una institución que nos permite equilibrar, llegar a facilitar pues el equilibrio del precio de los bienes, ¿verdad? Que este se equilibre y determinar, entre más pronto se termine el precio, el mercado es más perfecto, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista social, se define como la institución social a través de la cual los oferentes y demandantes de determinado bien o servicio entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones y bajo estas condiciones establecer el precio del bien o servicio. Entonces, como pueden ver, aquí la definición es social, ¿verdad? Como una institución social que lo que viene a hacer es facilitar la comunicación entre vendedores y compradores con el único propósito de llegar a que se establezca el precio del producto, ¿verdad? Objeto de esas transacciones. Eso es desde el punto de vista social. Entonces dice que la función social del mercado es precisamente poner en contacto a oferentes y demandantes de un mismo bien o servicio, con el objeto de establecer la cantidad de dicho bien y el precio del mismo, ¿verdad? Cantidad y precio de equilibrio. Veamos la naturaleza del mercado. Surge cuando en la familia se da el excedente en la producción. ¿Se recuerdan que cuando vimos el surgimiento del Estado y el Derecho en el curso de Derecho, les hablamos de cómo ha evolucionado la humanidad? Y entramos a hablar de la comunidad, del modo de producción de la comunidad primitiva, en la cual no existía Estado ni Derecho. Sin embargo, ya se daban las tres grandes divisiones sociales de trabajo, como fue el aparecimiento de la agricultura, y se le separó la ganadería, ¿verdad? El aparecimiento de los artesanos, finalmente los mercaderes. Pero ¿qué sucedía ahí? Que en tanto el ser humano era bastante atrasado y vivía la recolección de frutos, no podían haber excedentes. Pero cuando fue mejorando sus instrumentos de trabajo y le permitió tener habilidad y destreza en los trabajos, ya obtenía mejores cosechas. Y ya se consumía y le sobraba. Entonces, por lo tanto, ese sobrar es cuando las familias ya tienen un excedente en su producción, ¿verdad? Entonces surge la necesidad de intercambiarla por otros bienes que se carece. Por eso dice aquí, surge cuando en la familia se da el excedente en la producción. Pues inicialmente el mercado se da a través del trueque, que es lo que vimos muy rápidamente en el sistema simplificado. Posteriormente, con el propósito de facilitar las transacciones, estas se dan con el dinero. En conclusión, el mercado surge en la sociedad como consecuencia del aparecimiento de un excedente económico, es decir, ya la producción consumimos y nos sobró. Entonces, fue con el aparecimiento de la tercera gran división social de trabajo, el aparecimiento de los mercaderes, que empieza ya la institución de mercado, ¿verdad? A facilitar que tanto los compradores, la gente necesitada de un bien, como los oferentes que producen el bien, podamos entonces podernos juntar en un lugar determinado y poder hacer las transacciones necesarias y definir el precio del bien, ¿verdad? A eso se refiere entonces la naturaleza. ¿Cuál fue la naturaleza del mercado? Pues el surgimiento de los excedentes que dio lugar pues a que nacieran los mercaderes, ¿verdad? Y empezar a desarrollar los mercados. Muy bien.
Pero también hay una definición geográfica de lo que es el mercado, dependiendo de su extensión física, ¿verdad? Y entonces, geográficamente hablando, el mercado es el área geográfica en donde se realizan transacciones de un producto. Y así podemos distinguir mercado interno, mercado externo, ¿verdad? Es una gran división, interno y externo. ¿Cuál sería el interno? Puede ser a nivel local, municipal, ¿verdad? Por ejemplo, un mercado de la plaza, ¿verdad? Que es donde se llevan las acciones para un determinado producto. Puede ser un mercado departamental, ¿verdad? Puede ser regional, ya sea a nivel interno, la región de Petén, la región de las Verapaces, ¿verdad? La región de Oriente, la región de la Costa Sur, o nacional en todo el país, ¿verdad? Quiere decir que ese producto solo se comercializa a nivel local, o a nivel departamental, o regional, o nacional, ¿verdad? Cuando hablamos de que externo, pues desde luego es fuera de nuestro país, puede ser un mercado bilateral. ¿Qué quiere decir? Que el mercado de un producto se da entre dos naciones, ¿verdad? Entre la productora y una consumidora, nada más. Eso es bilateral. Multilaterales, que ya son dos o más, ¿verdad? Más naciones, como por ejemplo nuestras mercancías que se comercializan en el mercado común centroamericano, ¿verdad? Toda Centroamérica. Ese es un mercado multilateral. Internacional, pues que ya influyen pues más países y no digamos mundial, ¿verdad? Ya mundiales en todo el globo terráqueo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos pues las diferentes clasificaciones de mercados geográficamente hablando, ¿verdad? Que es por su extensión geográfica o de terreno donde se comercializa el producto. Por ejemplo, jóvenes, nuestro café, ¿qué tipo de mercado tiene? Jóvenes. Internacionales. Nuestro cardamomo, igual, ¿verdad? Principalmente con el Medio Oriente, allá los árabes quieren mucho. Aquí en Alta Verapaz se vinieron a instalar muchos árabes, ¿verdad? Poniendo sus empresas agroexportadoras, ¿verdad? Son los que prácticamente le ponen el precio al cardamomo, ¿verdad? Están maniobrando el precio dependiendo cómo se presente la demanda en sus respectivos países. Algo parecido con el café, lo único que el café también, pues por ser un mercado mundial, no solo se compra en Oriente, sino también en Europa, ¿verdad? Y todos los países prácticamente de América Latina son productoras, principalmente Brasil, Colombia, a ustedes, Costa Rica también es bueno para producir. Entonces, ahí tenemos los diferentes mercados. Entonces, uno podría darles a ustedes el ejemplo de un bien y que ustedes lo clasifiquen qué tipo de mercado es, hablando geográficamente, ¿verdad? Digamos, les puedo decir, ¿qué tipo de mercado considera usted que tiene el cardamomo? Pues tal, y lo tiene que justificar, explicando por qué, ¿verdad? ¿Entienden? Ok. Sí, licenciado. Ahora bien, ese tamaño geográfico, esa amplitud geográfica mundial, bilateral, internacional o intercontinental, dicen otros, porque no es solo el continente americano, sino que también el europeo, el asiático, el africano, etcétera, ¿verdad? Va a depender geográficamente de la mayor o menor cantidad de personas que lo apetezcan. Pues me estoy refiriendo al bien. Insisto nuevamente, el mercado es sobre el bien, sobre el producto, sobre el café, sobre el cardamomo, ¿verdad? No por don Pedro el árabe ni don Tomás el italiano, no. Es por el producto. Entonces, un mercado que tenga más necesitados del producto, perdón, un producto que tenga gente más apetecible de él, va a tener un mercado, geográficamente hablando, mayor. Porque nuestro café lo quieren en Arabia Saudita, en esto, en Israel, ¿me entienden? En Europa, en África, etcétera, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nuestros demandantes de ese bien
se encuentran en tantos continentes. Por lo tanto, nuestro mercado geográfico es bastante amplio. Por eso esa es una de las características, ¿verdad? Que va a depender de la mayor o menor cantidad de personas que lo necesiten, el bien. Otra, depende de la mayor o menor facilidad con que el producto se pueda describir. Si el bien de que estoy estudiando es muy fácil indicar cómo es, ¿verdad? Cómo lo describo. Entonces, con bastante facilidad, pues lo puedo poner a conocimiento de más gentes en el mundo, ¿verdad? Porque es fácil describirlo. Fíjense ustedes que hablando de esto, pues anteriormente, que no existía la tecnología de hoy como el Internet, ¿verdad? Que hoy estoy mandando mi oferta a países europeos, por ejemplo, y dentro de 5 minutos están viendo el producto. Y lo ven en tercera dimensión y lo ven completo, etcétera, ¿verdad? Pero anteriormente, ya a mediados de año, los importadores de juguetes o de aparatos eléctricos, preparando sus compras ya para atender las demandas de Navidad, lo que hacían era recibir los folletos o trifoliares o revistas de las empresas productoras de, por ejemplo, de muñecas gringas, españolas principalmente, ¿verdad? Y entonces venían los manualitos con las fotografías de los diferentes productos que iban a poner a la venta para esta Navidad. Y entonces ahí se describían, ¿verdad? Pero tenían que venir los folletos esos por correo, por avión, ¿va? En cambio ahora se describen con mayor facilidad e inmediatamente se están viendo del otro lado, ¿va? Entonces eso permite que los mercados, geográficamente hablando, sean más grandes, ¿verdad? Porque se permite con más facilidad detallar el producto de que se trate, describirlo de una mejor manera. Porque la mejor manera de escribir un producto es por su fotografía completa, ¿verdad? Siempre que no se trate, pues, de comidas, porque una cosa es verlo y otra cosa es el sentido del gusto, ¿verdad? De eso también depende entonces geográficamente el mercado, de esa facilidad con que se describa el bien. También va a depender de la mayor o menor durabilidad. Ok, ¿qué pasaba antes? Nuestro mercado de flores era limitado. Si acaso llegaban a México en un tráiler con refrigerado, con cuarto o furgón refrigerado, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, las rosas que se están cultivando hoy y se están llevando al aeropuerto, ya mañana pasado se están vendiendo en Madrid, en París, ¿me entienden? En varias ciudades europeas ya se están vendiendo. ¿Por qué? Por la durabilidad que permite la nueva tecnología de transporte, ¿verdad? Los cuartos refrigerados que viajan en el avión, ¿verdad? O a través de trailers que también van los cuartos esos con sistemas de enfriamiento. Entonces, son mercados más grandes los de aquellos productos que no se descomponen pronto, ¿verdad? Aunque la tecnología ha ayudado precisamente en eso, en la conservación de los bienes perecederos, ¿verdad? Ya que ya no se descompongan. Ok, también va a depender el mercado, el tamaño del mercado, de la proporción en que esté su valor con respecto a su volumen. Y es que hay bienes que son muy grandes, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, y muchas veces su valor no es muy elevado, pero el volumen y para problema de transporte que tiene, entonces es un costo muy elevado llevarlo de un lugar a otro. Por lo tanto, esos muy voluminosos no tienen un mercado geográficamente hablando grande por el problema de la maniobra y de transporte, ¿verdad? En cambio, fíjense ustedes que el mayor mercado geográfico que hay es el de valores, de títulos valores, en las bolsas de valores, bolsa de Londres, en los grandes países, ¿verdad? De Alemania, en Frankfurt, la de Inglaterra, la de las bolsas de valores de Nueva York, etcétera, las grandes ciudades en donde se manejan millones de quetzales por una lámina tamaño carta, ¿verdad? De papel de seguridad,
pero que encierra millones. Entonces, esos son el mercado mayor que existe, es precisamente el de valores, ¿verdad? De acciones. Ustedes ven los movimientos, al menos lo que se refleja en la prensa, ¿verdad? Cómo están fluctuando las bolsas de valores de Nueva York y de las principales ciudades. Pero ahí son millones de millones los que se están manejando, ¿verdad? Por ejemplo, acciones de las empresas líderes, ¿verdad? Usted que pueden estar subiendo de valor o así bajan también, ¿verdad? Y hay unas grandes pérdidas. Entonces ese es el mercado más grande que existe, es el de valores. Títulos valores, perdón. Otra cosa que influye en el tamaño geográfico del mercado es precisamente del desarrollo de la técnica del transporte y embalaje, que es lo que ya hablé, ¿verdad? Figúrense ustedes anterior en la antigüedad o hacer llegar en la época del mercantilismo, más ya en la época de la colonia propiamente, esos países que nos vinieron a colonizar, como buenos países de Europa, ¿verdad? Que tenían sus colonias, Inglaterra, en Francia, por ejemplo, en África, Portugal y España, Francia también aquí en América, ¿verdad? Están las Antillas ahí por Venezuela, ¿verdad? Que hay, o esas islas, Jamaica, que creo que era una colonia francesa, en fin. Entonces estas, era muy difícil transportar las mercancías en barco, 2, 3 meses para llegar a Europa. Pero ¿qué pasa con la técnica del transporte a través, por ejemplo, de esos cuartos refrigerados, ¿verdad? E inclusive ya los aviones con mayor capacidad de carga llegan en cosas, bueno, Guatemala, Madrid son 11 horas de vuelo, pero llegan prácticamente en el mismo día, ¿verdad? Ya se comercializan posteriormente. Entonces, la técnica del transporte ha jugado un papel muy importante precisamente en la amplitud de los mercados. No era lo mismo, por ejemplo, vender el cardamomo en grano, en oro o en pergamino en oro, que ahora que la tecnología lo que hace es, también lo siguen comprando, pero también lo que hacen es esencias de cardamomo, que es lo que se exporta, ¿me entienden? Ya hay un proceso, hay un valor agregado, ¿verdad? Que se queda en Guatemala. Y entonces eso es derivado precisamente de la técnica, ¿verdad? Que ha mejorado, ya no se vende el grano en sí, sino se va a la esencia, ¿verdad? Con más valor. Y entonces se permite mejor transporte. Y cuando habla del embalaje, pues la forma de transportarlo, es decir, de embalarlo, de prepararlo para el transporte, ¿verdad? Todo eso ha mejorado y por eso es que se han ampliado los mercados de nuestros productos a nivel internacional. Ok. Hay otra clasificación de mercado por el tiempo que lleva la formación del precio. Esto es eminentemente económico, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, el mercado de periodo mínimo de oferta instantánea. Tiene ese mercado los bienes cuya producción está totalmente terminada, que están listos para la venta y no les falta ningún proceso ulterior. O sea, eso es de periodo mínimo. El mercado de ese producto es periodo mínimo porque el producto prácticamente está como producto terminado en bodega. Y lo único que hace falta es sacarlo al mercado para comercializarlo, ¿verdad? Ok, pero también hay otros bienes que tienen un mercado de periodo corto o de corto plazo. Y aquí veamos lo siguiente. Son los bienes y servicios que sufrirán la influencia de una modificación en los costos variables. Por ejemplo, jóvenes, un bien tiene su precio, pero ese precio es igual al costo más la utilidad que quiera ganar el productor, ¿verdad? Están conmigo los contadores, precisamente. El precio que incluye el costo que le sale el producto al oferente más la utilidad que quiere obtener, pero ese costo se divide en costos fijos y costos variables. Entonces, tienen periodo de corto plazo aquellos bienes que van a tener modificación en los costos variables antes de salir al mercado. ¿Y cuáles son esos costos variables? Los insumos del bien.
¿verdad? La influencia de una modificación en los costos variables son los insumos. Por ejemplo, subió el costo de la materia prima llamada madera, subió el costo de los insumos provenientes del petróleo, los lubricantes. Entonces, los precios tienden a ajustarse todavía, ¿va? Entonces, tiene que pasar un corto plazo, ¿verdad? En tanto que el mercado de largo plazo, aquí se modifican todos los costos, ¿va? Pero eso ya conlleva más plazo. La producción se ve influenciada por variaciones en los costos fijos, edificios, maquinaria, equipo, terrenos, ¿va? ¿Entienden? Entonces, los de mínimo, periodo mínimo, porque ya están listos para la venta, nada más de sacarlos. De corto plazo son aquellos que todavía por efectos de cambios en los insumos, o sea, en los costos variables, van a tardar un poco, pero van a salir, ¿verdad? Pero van a tener modificaciones por el precio, por los costos variables. Y los del largo plazo son aquellos que van a sufrir cambios totales en su costo, ¿verdad? Tanto costos, principalmente los costos fijos, ¿verdad? ¿Estamos, jóvenes? Por ahí la dejaríamos porque así iniciamos el jueves por el nivel de competencia, que es otro tipo de mercado. Lick, disculpe, ¿puede volver al anterior? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Esto es importante en economía, ¿verdad? Ya ladró aquel, ya no tenemos que ir. El periodo mínimo, periodo corto plazo y el de largo plazo, ¿verdad? Eso se llama por el tiempo que transcurre en la formación del precio. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado, gracias. Entonces, jóvenes, no sé si todavía esté presente el amigo